Impactantes misterios, relatos y antiguas profecías de la Biblia. Antiguo Testamento. Cuarto libro de Moisés llamado Números. Capítulo 29. Se han de ofrecer sacrificios durante el séptimo mes, incluso en la fiesta de las trompetas y en la fiesta de los tabernáculos. Y en el séptimo mes, el primer día del mes, tendréis santa convocación, ningún trabajo servil haréis, os será día de tocar las trompetas. 2. Y ofreceréis holocausto en olor grato a Jehová, un becerro de la vacada, un carnero y 7 corderos de un año, sin defecto. 3. Y su ofrenda de grano de flor de harina amasada con aceite, 3 décimas de un efa por cada becerro, 2 décimas por cada carnero. 4. Y por cada uno de los 7 corderos, 1 décima. 5. Y un macho cabrío como ofrenda por el pecado, para hacer expiación por vosotros. 6. Además del holocausto del mes y de su ofrenda de grano, y del holocausto continuo y de su ofrenda de grano y de sus libaciones, conforme a su ley, como ofrenda encendida a Jehová en olor grato. 7. Y en el 10 de este mes séptimo tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas, ningún trabajo haréis. 8. Y ofreceréis en holocausto a Jehová en olor grato, un becerro de la vacada, un carnero y 7 corderos de un año, serán sin defecto. 9. Y su ofrenda de grano, flor de harina amasada con aceite, 3 décimas de un efa por cada becerro, 2 décimas por cada carnero. 10. Y por cada uno de los 7 corderos, 1 décima. 11. Y un macho cabrío como ofrenda por el pecado, además de la ofrenda por el pecado para expiación, y del holocausto continuo, y de su ofrenda de grano y de sus libaciones. 12. También a los 15 días del mes séptimo tendréis santa convocación, ningún trabajo servil haréis y celebraréis fiesta solemne a Jehová durante 7 días. 13. Y ofreceréis en holocausto una ofrenda encendida a Jehová en olor grato, 13 becerros de la vacada, 2 carneros, 14 corderos de un año, serán sin defecto. 14. Y su ofrenda de grano de flor de harina amasada con aceite, 3 décimas de un efa por cada uno de los 13 becerros, 2 décimas por cada uno de los 2 carneros. 15. Y 1 décima por cada uno de los 14 corderos. 16. Y un macho cabrío como ofrenda por el pecado, además del holocausto continuo, y de su ofrenda de grano y de su libación. 17. Y el segundo día ofreceréis 12 becerros de la vacada, 2 carneros, 14 corderos de un año, sin defecto. 18. Y su ofrenda de grano y sus libaciones por los becerros, por los carneros y por los corderos, según el número de ellos, conforme a la ley. 19. Y un macho cabrío como ofrenda por el pecado, además del holocausto continuo, y de su ofrenda de grano y de sus libaciones. 20. Y el tercer día, 11 becerros, 2 carneros, 14 corderos de un año, sin defecto. 21. Y su ofrenda de grano y sus libaciones por los becerros, por los carneros y por los corderos, según el número de ellos, conforme a la ley. 22. Y un macho cabrío como ofrenda por el pecado, además del holocausto continuo, y de su ofrenda de grano y de su libación. 23. Y el cuarto día, 10 becerros, 2 carneros, 14 corderos de un año, sin defecto. 24. Y su ofrenda de grano y sus libaciones por los becerros, por los carneros y por los corderos, según el número de ellos, conforme a la ley. 25. Y un macho cabrío como ofrenda por el pecado, además del holocausto continuo, y de su ofrenda de grano y de su libación. 26. Y el quinto día, 9 becerros, 2 carneros, 14 corderos de un año, sin defecto. 27. Y su ofrenda de grano, y sus libaciones por los becerros, por los carneros y por los corderos, según el número de ellos, conforme a la ley. 28. Y un macho cabrío como ofrenda por el pecado, además del holocausto continuo, y de su ofrenda de grano y de su libación. 29. Y el sexto día, 8 becerros, 2 carneros, 14 corderos de un año, sin defecto. 30. Y su ofrenda de grano y sus libaciones por los becerros, por los carneros y por los corderos, según el número de ellos, conforme a la ley. 31. Y un macho cabrío como ofrenda por el pecado, además del holocausto continuo, y de su ofrenda de grano y de su libación. 32. Y el séptimo día, 7 becerros, 2 carneros, 14 corderos de un año, sin defecto.
33, y su ofrenda de grano, y sus libaciones por los becerros, por los carneros y por los corderos, según el número de ellos, conforme a la ley. 34, y un macho cabrío como ofrenda por el pecado, además del holocausto continuo, y de su ofrenda de grano y de su libación. 35, el octavo día tendréis fiesta solemne, ningún trabajo servil haréis. 36, y ofreceréis en holocausto como ofrenda encendida de olor grato a Jehová, un novillo, un carnero, 7 corderos de un año, sin defecto. 37, su ofrenda de grano y sus libaciones por el novillo, por el carnero y por los corderos, según el número de ellos, conforme a la ley. 38, y un macho cabrío como ofrenda por el pecado, además del holocausto continuo, y de su ofrenda de grano y de su libación. 39, estas cosas ofreceréis a Jehová en vuestras fiestas solemnes, además de vuestros votos y de vuestras ofrendas voluntarias, para vuestros holocaustos, y para vuestras ofrendas de grano, y para vuestras libaciones y para vuestras ofrendas de paz. 40, y Moisés habló a los hijos de Israel conforme a todo lo que Jehová le había mandado.